abogado, militante del Partido por la Democracia y secretario general de este partido. Hoy, candidato a diputado por el Distrito 10. Con ustedes, José Toro Kemp. Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a continuar en mi distrito, acá en Santiago, el Distrito 10, y para eso estoy con el candidato a diputado del PPD, José Pepe Toro. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Juan por la invitación. Contento de estar acá y contento de asumir este desafío de ser candidato a diputado. Gracias a ti por tu tiempo. Primero, te digo Pepe, te digo José. Como tú quieras. La verdad es que toda la vida me han dicho Pepe ¿Mm? Y mi nombre es José Toro Kemp. Y siempre lo digo porque como es cortito, me aprovecho de acordarme que tengo padre y madre. ¿Mm? Pero toda la vida me han dicho todo el mundo Pepe, o sea, mi familia, mis amigos. Pero en la papeleta no sale Pepe. No, Eso no, es no complicado alcanzamos, igual, po. es complicado. Con el Pepe Out, ¿te acordás? Pero no alcanzamos a ya. agregarlo. Ya. Pero va a salir José Toro Kemp. Así sale en la papeleta. Así tal cual. Bueno, vas por el Distrito 10. Tienes una hora para convencerme. Yo voto ahí. Maravilloso. ¿Por qué vas por el 10? Yo viví toda mi vida en Macul. Uh-huh. Nací en Ñuñoa, como en la típica clínica de estas de maternidad. Mi padre era de Macul, mi mamá era de Santiago, vivimos en Macul toda la vida, estudié ahí, después me fui al Liceo de Aplicación a estudiar la media, después estudié en la Universidad de la República ahí mismo. He hecho toda mi vida en este distrito. De hecho, dentro de las conversaciones iniciales había gente que me decía, pero mira, tú tenías un liderazgo como nacional del partido y pudiese ser que mejor que te cambies porque el distrito 10 es muy difícil. Y yo tengo el convencimiento que uno tiene que representar aquello que siente. Y yo quiero representar a mis vecinos, a mis amigos, ¿no? A mi mundo con el que me crié toda la vida. Igual interesante como la parte del Distrito 10 de la cual tú vienes, porque en general se relaciona el Distrito 10 con Santiago Centro, Ñuñoa, Provi, que es como el lado pituco tal vez como en el Distrito 10. De todas maneras. Aquí es distinto. ¿Cómo ves tal vez ese clivaje dentro del propio Distrito 10? Es que habla del mundo como quizá un poquito más postergado del Distrito 10, que es Macul, San Joaquín y La Granja, que son poblaciones bastante más vulnerables que las otras comunas, con necesidades sí, son distintas, muy distintas, ¿no? Pero que también con algunos alcaldes han tenido mayor desarrollo y con otros menor, ¿no? Entonces, claro, son como las comunas pobres del antiguo Distrito 25, y esto es una mezcla de 3 distritos muy distintos. Sí, pues. Porque antes este distrito del 10 era Ñuñoa Provi, creo, ¿no? Era 3 distritos. Uno era Santiago, el otro Ñuñoa Providencia y el otro era Claro. Macul, San Joaquín, La Granja. Son distintas realidades. Distintas realidades con distintos fenómenos que se dan. Igual hay una... Macul proviene de una decisión de Ñuñoa, por lo tanto hay ahí una historia... hay unas comunas bien acomodadas, un poquito más en la Villa Macul, que son casas muy grandes, ¿no? Que tiene Macul, toda esa parte. Todo ese mundo, digamos. Entonces... Hay muchas necesidades, pero también creo que hay historias muy lindas, en historias de superación, de esfuerzo, de trabajo, de mucho trabajo colaborativo. El otro día estuve en un pasacalle y un acto cultural por el folclore que lo hacen organizaciones sociales, todas autogestionadas, con muy poco apoyo del Estado, muy poco apoyo de la municipalidad también, y son eventos maravillosos. Creo que hay un mundo ahí que hay que rescatar. Oye, y si tuvieras que mencionar tal vez alguna necesidad que se pueda solucionar desde la Cámara de Diputados, de esa parte del Distrito 10 no tan cliché como Providencia, Ñuñoa, ¿qué vendría siendo? Programas de iluminación que uno pudiese gestionar, ¿no? Con el gobierno central, creo que eso es una necesidad. Y una necesidad recurrente del distrito tiene que ver con el tema de las veredas. No solo del estado de las veredas y las calles. Entonces, eso es una necesidad de todo, sobre todo en las comunas de Macul, San Joaquín y La Granja. ¿Para qué hablar ya si a eso le agregamos que sean veredas preparadas para personas con discapacidad? Eso ya es años luz de distancia. Que en Providencia hay como harto. En Providencia y en Ñuñoa hay harto, en Santiago tiene siempre arreglos más, pero hay poco estado bien de conservación de las veredas en San Joaquín, en Macul, en La Granja. ¿Y qué puede hacer un diputado en relación a eso? Porque parece ser una necesidad más tal vez municipal. Pero además del gobierno central, ¿no? Pero uno pudiese presionar directamente a Servio, directamente a los municipios y trabajar colaborativamente con ellos para poder postular programas o al gobierno regional o a Servio de que permita tener veredas en buen estado, porque finalmente es un tema de mantención. Siempre esta disputa
¿de quién tiene que arreglar la calle? Siempre, ha sido el Servio, que el MOB, que la MUNI, que la gobernación. Entonces toda la gente va y le reclama al alcalde. Claro. Y el alcalde dice, el estado de las calles no me corresponde a mí, le corresponde o a Servio o al MOB. Entonces finalmente uno tiene que ser más bien un facilitador, porque que un rol como anexo al del diputado. No solo es aprobar leyes, sino también ser un facilitador y gestionador con las diversas autoridades. Oye, pasemos un poco como a política partidista, PPD. ¿Desde cuándo? ¿Desde qué año? Yo militante del PP desde que tenía 14 años, el año 98. 98. Un 11 de julio, porque cumplí, yo estoy de cumpleaños el 10 de julio. Ah, ok, como la calle. Tal cual, como la batalla, ¿no? Claro, exacto. Y el 11 de julio me fui a militar al PP. ¿Y por qué el PPD? Te lo pregunto porque es un partido igual curioso que se creó de una manera utilitaria en pro de sacar al dictador vía papel y lápiz. Instrumental, pero de instrumental ya llevamos 30 años, po. ¿Qué es el PPD? Porque cambió hace mucho rato su concepto instrumental a un partido que asume la democracia como un fin en sí mismo, ¿no? Y que lucha por la libertad. A ver, ¿qué es el PPD? El PPD es un partido que por su definición es un partido que se declara de izquierda democrática, que asume la libertad y la justicia social como principio fundamental y que se enmarca, si uno lo quiere llamar así, dentro hoy día del socialismo democrático, pero lo que antes era la socialdemocracia o en su minuto la tercera vía, tiene que ver con esa corriente. El PPD nace para recuperar la democracia efectivamente, pero el año 92, en la primera elección, se produce el gran quiebre, diría yo, porque ahí hay un consejo ideológico que dice, mira, el PPD es un instrumento nuevo, moderno y necesario, que para la política chilena hoy día está más vigente que nunca, el año 92, obvio, pensando, porque primero no cargaba con la mochila histórica de los partidos que habían sido parte de el gobierno Salvador Allende, que habían estado proscritos y por lo tanto... Y que les criticaban lo marxista y lo complicado, con toda esa discusión, claro. Tras recuperar la democracia, en 2 años todavía tú tenés que entender que tenía ya el dictador metido... Sentado al lado de él, Wimpo. Como comandante en jefe. Claro. El PPD es un instrumento político necesario y moderno, y que por lo tanto le da cabida a una generación que finalmente ve en Lago y en otros dirigentes como los líderes para encabezar la renovación de la izquierda. El PPD es finalmente un proceso de renovación de la izquierda desde una mirada que conjuga muy bien la libertad, la justicia social, pero además con el mundo privado. Claro. Eso fue una renovación completa en la izquierda. Entonces, el PPD empezó a pelear batallas que para la izquierda eran complejas. Todos los derechos individuales, las libertades individuales, los derechos de las mujeres, fortalecer la economía, las pymes. Todas esas fueron batallas del PP. Y agrégale la ecología. Entonces, todos esos movimientos en el PPD tuvieron mucha cabida. Por eso es que también después tú tienes grandes contradicciones. No, sí, también, ejemplo, Hidroaicén. Me acuerdo. Hidroaicén tenías al gerente de Hidroaicén, que era PPD, Fernández, sí. ¿no? Tenía la oficina a 2 cuadras de la casa de mis papás. Y tenías al líder del movimiento contra Hidroaicén, que era el Pato Rodrigo. Sí, pues, nadie entendía. Y ambos eran PPD. Nadie entendía esa cuestión. Y el PPD te permitía tener esa flexibilidad porque asumía los roles diferentes. Y porque además siempre fue un partido muy cercano a llevar figuras independientes, ¿no? Dentro de la izquierda. Que no necesariamente tenían que tener esa militancia dura y de muchos años, sino más bien se acercaba a las organizaciones de la sociedad civil, de causas, de luchas, y por eso es que, no sé, Rolando Jiménez, que fue del MOI, fue del PPD, uno de los grandes líderes, ¿no?, de la defensa de los derechos de la comunidad LGTBIQ+, y nosotros nos creamos en todo ese mundo. Y por el lado de las mujeres, tú decís, mira, la Antonieta, la Adriana, o sea, grandes mujeres que dieron grandes batallas. Por el aborto legal y por el matrimonio gay mucho antes. No ahora, digamos. Claro, ¿no? Desde siempre, cuando era moda, cuando era tendencia. O en esa misma es como la disputa por los hijos ilegítimos. Esa es clásica. Antes lo dijo guachos, po. Estaba la ley. Tenías tu certificado de nacimiento decía hijo natural. Y todo el mundo decía, está un hijo ilegítimo. Claro, po. Esa disputa es parte de las batallas. Me acuerdo esa que polémica. El PPD sacó adelante en conjunto con el aborto, con la ley de divorcio. Sí, de hecho el presidente Lagos impulsó mucho eso, y con los PPD el tema del divorcio, que para los que no se acuerdan, en Chile el divorcio se aprobó el año 2003. O sea, una cuestión como
muy extraña. ¿Cómo es la relación del PPD en pro de tal vez del privado o el empresariado junto con el resto de la izquierda? Porque parece ser que a veces la izquierda tiene un relato como tal vez no muy amigable con el empresariado y tal vez ustedes sí tienen uno más cercano. ¿Cómo se maneja eso? Porque yo creo que siempre tenemos la premisa, en general, que la sociedad para avanzar requiere del mundo público y del mundo privado, trabajando de manera conjunta. Y por eso es que parte de las políticas requieren fortalecer el mundo privado, fortalecer la empresa, la pequeña empresa, la mediana empresa, fortalecer las cooperativas. Y eso es parte de un modelo que la izquierda tiene que asumir, porque hoy día el capitalismo existe, nadie está en contra del capitalismo, yo creo que... ¿Te acomoda? A mí sí, mucho, porque al final son elementos que permiten el avance y el desarrollo social. Si tú le metes iniciativa privada con ayuda y fortalecimiento del Estado de la iniciativa privada, es win-win para todos. ¿Alianza público-privada, dices tú? Mucha. Porque todos pelean con las concesiones. Miremos las carreteras. Me acuerdo. Y tú decís, bueno, ¿cuánta plata nos hubiera costado las carreteras? Como Estado. Como Estado, ¿no? La estaríamos pagando ¿No? todavía, yo creo. Todavía. Y no tendríamos el nivel de carreteras que tenemos hoy día. Claro, tiene un costo la concesión, no sé qué, perfecto. Bueno, ¿qué ganamos con eso? Poder tener todos los caminos rurales del país casi pavimentados. Ir de Auto de Arica a Puerto Montt. Sin ningún problema. Claro. Y con calidades que son de primer nivel. Sí. Entonces, yo decía, hoy día recorrer la carretera austral no es el camino de tierra, ¿no? No tanto. Hasta una parte. Sí. Pero eso hay un pavimento. Los caminos rurales en la gran parte de las regiones todavía quedan, por supuesto. Por supuesto que sí. Pero gran parte de los caminos, tú decís, ahí... Todo eso fue posible porque esos recursos, en vez de destinarse a estas grandes autopistas, se destinaron a fortalecer caminos rurales. ¿Y cómo se convence a un público, a una ciudadanía tal vez más cercana a la izquierda, sobre este camino de la concesión o del público-privado? Porque parece ser que ahora no es tan popular como antes estas alianzas, viniendo del estallido social, de todas nuestras discusiones políticas, incluso el propio Frente Amplio no es muy buena onda como con el tema de la alianza público-privada. ¿Cómo se propone desde la izquierda eso? Convenciendo que es un modelo de desarrollo que a Chile le permitió crecer. Y a Chile le trajo mejor en la vida y en la calidad de las personas. O sea, cuando una autopista a ti te ahorra 10-15 minutos de viaje, eso significa mejor en tu vida, ¿no? Son 10-15 minutos antes que llegas a tu casa, por poner un pequeño ejemplo. Pero además, no existe otra manera para países como los nuestros, que son países en vías de desarrollo, que tienen un PIB muy alto, pero tú empezás a ver y decir, bueno, ese PIB que se ha ido creciendo y que nosotros dimos un salto gigante, tampoco está llegando a todas las mesas de Chile. ¿Y qué hacemos con, por ejemplo, con la relación del PPD y SQM? Esa es polémica. Esa es una buena pregunta. Porque es como... No sé si la palabra es inconsecuente, pero es como una contradicción muy grande que se haya descubierto una relación entre el PPD y SQM. Más que porque sea SQM, era por quien estaba detrás, que era Ponce Lerú. Entonces, te lo voy a responder desde... ¿Te acuerdas cómo se financiaban todas las campañas políticas en ese tiempo? Así y más. No había ningún financiamiento legal. Claro. No había una norma. Producto de ese caso, de SQM, Penta y otros, se establece la comisión y se saca la norma del financiamiento legal a los partidos. Eso era algo que todos mirábamos, campañas millonarias de todos los partidos, transversalmente hablando, y nadie se cuestionó. Claro. Y obviamente esto tenía que reventar por algún lado. Y se indica el PPD, pero el PPD fue de los partidos que menos recibió, ¿no? Pero tenía ese choque como histórico. Po. No, es que más que el choque, de hecho, o sea, el PS fue accionista de SQM, ¿no? Fue parte de los capitales que él tiene fueron accionistas de SQM y es como el partido de Allende termina siendo... Claro. Pero en el caso del PPD, el gran cuento es que, como no existía una normativa, se estableció como este supuesto militante SQM y fueron un aporte como de... no sé, 2 o 5 palos lo que estaba registrado. Y claro, tú decís, mira, todo lo otro lo hicieron ilegalmente y nunca lo declararon, y en el caso del PP, porque se declaró en la contabilidad, terminó siendo como sindicado como el único, cuando en realidad esto era un problema transversal de toda la política chilena, ¿no? ¿Les pesa todavía? Yo creo que de a poco nos hemos ido logrando separar de eso. Eso, además, porque hemos mejorado demasiado nuestra manera
de financiar al partido, solo se financia por la ley de financiamiento público, hemos mejorado de sobremanera los niveles de transparencia, salimos 2-3 años atrás el primer partido de nivel de transparencia en la ley de financiamiento, nuestras campañas desde el 2016-2017 todas han sido debidamente aprobadas y como corresponde en el CERVEL. Oye, y a propósito de... También nos ha generado enseñanzas, ¿no? Me imagino, espero. Ahora, siguiendo un poco, para cerrar el tema también de la polémica SQM, etcétera, ¿qué fue de Peña y Lillo? Yo entiendo que está trabajando fuera de Chile. Sí, se desapareció, pues iba a ser supuestamente el próximo presidente. Fuera de Chile. El galán rural iba a ser el presidente de Chile después de Bachelet y nunca más Una gran supimos de él. promesa Ahí del fue. PP Ahí quedó. Sí. Oye, sigamos avanzando un poco. Chile ha pasado por mucho desde el 18 de octubre hasta el día de hoy. Otro Chile, dicen, que era lo que había antes. ¿Cómo ves la, ¿Cómo ves la política actual? Yo veo que hay una atomización muy grande en el Congreso. Yo creo que ciertas leyes en relación a buscar más representatividad de distintos grupos ha polarizado más por esta atomización. Antes parecía haber un mayor orden, pero lamentablemente tal vez eso se daba por el binominal. ¿Se puede solucionar algo, cambiar algo, reducir el porcentaje, aumentar el porcentaje de cuánto debe ser los votos? Yo creo que es una reflexión que tenemos que dar como sociedad chilena en general para largo plazo. Yo creo que uno tiene que avanzar a grandes bloques o grandes partidos o grandes bloques o federaciones de partidos que representen ideas y tendencias grandes. No tenemos tanta diferencia entre el PS, la ADC, los radicales, liberales y el PPD, ¿no? Pero cada partido tiene su historia, ¿no? Y a veces la gente que milita en los partidos ama más las marcas que soñar con las transformaciones de Chile o de lo que la ciudadanía requiere, ¿no? Y creo que tenemos que dar una discusión a cuál es el modelo político que queremos y por lo tanto cuáles son los mínimos para ser partido, cómo se constituye un partido. Yo creería en distritos más chicos, cargo uninominales con una lista nacional de corrección y te prohíba los pactos o que compitan cada uno de los partidos. ¿Como los pactos por omisión, dices tú? No, tú no te puedas asociar entre partidos. Que cada partido compita de manera independiente, salvo que tú quieras competir como una federación de partidos, pero que esa federación dure todo el periodo legislativo hacia adelante. Ya que no se vayan cambiando según la elección que Porque venga. sí, y con sanciones, hoy día los partidos no tenemos ningún tipo de sanción real para un parlamentario que no vota de acuerdo a decisiones políticas de los partidos. ¿Como antidíscolo, digamos? No, ni siquiera antidíscolo, sino como, el PP está en favor del aborto libre, ¿no? ¿Eso es un hecho? Sí, además. Ya. Pero, hasta un ejemplo. Fuera de que es verdad, estamos a favor de esto. Y un diputado vota en contra. Yo no tengo ninguna atribución como partido para obligarlo a cumplir lo que para nosotros es una base. Además de solo putearlo. Además de putearlo, de amenazarlo, claro, lo que sea, no tienes ningún otro instrumento. No, claro. O si ese diputado te renuncia al partido, se va, se lleva el escaño, se lleva los votos y además se lleva una parte del financiamiento. Claro. Entonces, tú decís chuta y el partido no tiene cómo retenerlo, no tiene ningún instrumento. Y cuando tú sales electo también por una mirada que tú representas. Es que eso pasa no mucho. Solo porque tú eres un gran representante, sino porque eres parte de un conglomerado, de una lista. No, totalmente de acuerdo. ¿Y qué hacemos entonces cuando de repente el presidente de la República nombra a un diputado, un senador en ejercicio como ministro y resulta que después el partido elige a alguien para meterlo ahí que puede ser del partido pero con distinta mirada? Pero ese es el único instrumento, ponte tú. La única cosa que establece la ley para eso es un senador o diputado renuncia, no pueden renunciar, pero son nombrados por el presidente. O lo sacan como Isabel Allende. Incompatibilidad de salud. ¿Quién lo nombra? Lo nombra el partido. Yo encuentro que eso es complicado. Me acuerdo una vez cuando cambiaron, no me acuerdo a qué senador de RN que tenía una visión más liberal en relación, por ejemplo, a los derechos LGBT y RN, luego de nombrarlo ministro, mete a Carlos Larraín. Entonces era como, pucha, ya, mismo partido, pero criterios distintos. Claro, lo que pasa es que una contradicción de esa naturaleza, lo lógico es que en un partido no exista, ¿no? Ya. Ahí el palo para RN me quedó clarísimo. Pero creo que ese es el único instrumento. Ahora, podemos discutir, porque tu punto es decir, mira, no corresponde que el partido lo nombre. Yo creo que sí corresponde. ¿Ya por qué? Porque finalmente cada candidato es un representante del partido, de la lista que va, y además de la ciudadanía. ¿Y no podría ser alguien del partido, pero de la lista?
cercano de la zona, algo que quizás no sea... en un modelo electoral que te defina con anterioridad su reemplazo. Podría Sí, yo estoy de lograr acuerdo con atrás, eso, ¿no? como Entonces, que hay un costo como, oye, te postuláis, pero si este se baja, es tal llega y tú. persona. Ahora, yo creo, porque esto también tiene que ver con cómo vamos fortaleciendo los partidos para que representen bien la sociedad civil, entendiendo que siempre son representantes de la ciudadanía. Uno tiene que darle atribución a los partidos que también tengan poder, esta facultad de sancionar y de sacar a personas que no cumplan con sus principios y sus ideales. Oye, desde un punto de vista, desde la izquierda hacia la derecha, ¿es el PPD el partido de centro izquierda más al centro? Yo creo que junto con la democracia cristiana, sí. Yeah. ¿Y qué te diferencia? Porque A mí me gusta esta creo que el tesis. PPD es un poco más de izquierda que la S, sí. Sí. ¿Y qué sería A eso? mí me gusta más esta tesis que Jaime tenía, Quintana, y que yo la comparto, que el PP es el partido de frontera de esta coalición, y de la futura coalición va a ser entre el PP y la democracia cristiana. ¿Qué nos diferencia con la democracia cristiana? Lo cristiano, El humanismo cristiano. Yeah. El PP viene de una tradición laica de izquierda más basada, pero también de un mundo de la izquierda cristiana, del MAPU, del PC, del Partido Socialista, de los radicales, incluso de un partido que se llamaba el PAC, ¿no? Que era el Partido Liberal, Yeah. se me olvidó el nombre del encargado de este partido, pero que representaba como que venía desde su origen del Partido Nacional. Yeah. Y era lo más de derecha que tenía el PPD, ¿no? Pero era del mundo liberal, porque claro, en la concertación este era el mundo más conservador, claro, que luchó por recuperar la dictadura y que después se sumó al PPD. A propósito de las contradicciones que mencionabas de RN, dentro del PPD también hay a veces, pues hay declaraciones, Sí. una que otra, que no van en línea tal vez con el propio partido o incluso con lo que pasa dentro del comando de Janet Jara. Ahora, ¿cómo está el ambiente dentro? ¿Grato ambiente laboral? Dentro del comando, sí, muy grato ambiente laboral. ¿Ya? ¿Y qué pasa? ¿Qué hacemos con Confiado en ¿Ya? obtener un gran triunfo para pasar a la segunda vuelta. Ya no hablan como del triunfo final absoluto, sino que pasa a la Yo segunda confío que vuelta. sí, pero vamos a triunfar, vamos a ganar en primera vuelta. Okay. Y vamos a triunfar en segunda vuelta. ¿Quién manda ahí? Porque a veces digo que salen algunos de un partido a decir algo, salen de otro partido a decir otro, otros que dicen no sé tanto, y entre medio la Alejandra Kraus dijo yo tengo 60 cupos. No entiendo nada. Pues. Como que... Bueno, pero es que los partidos hacen lo que los partidos tenemos que hacer, pues las candidaturas hacen lo que las candidaturas son. Y ella es una líder de una coalición que se está formando, y los partidos quieren en ese proceso de coalición tener los espacios que cada partido cree que quiere tener. Pero aquí la que lidera es la candidata, la que manda es la candidata y la que define finalmente va a ser la candidata. ¿Te defines marxista? No. ¿No? Yo no provengo de esa tradición. ¿Cuál es tu De hecho, tradición por de eso izquierda? es que el PPD logra cobijar muchas tradiciones de izquierda que no son marxistas. ¿Cómo cuáles? Explícame un O sea, poco yo esa vengo ola. de una tradición mucho más liberal y que por lo tanto, no por ser liberal tengo que ser de derecha, sino más bien yo construyo una mirada desde un liberalismo humanista enfocado en el ser humano, pero sobre todo además asumiendo como la visión de estados que tenía Balmaceda, que tenía Allende. Mi familia es más allendista, ponte tú, que socialista comunista. Nunca fue ni socialista ni comunista, pero sí eran allendistas. Y eso te da una tradición popular. Y yo, de mi condición popular de donde vengo, asumo esa tradición de izquierda, pero a mí me gusta la libertad, creo en el libre pensamiento. ¿Cómo estamos con las dictaduras de izquierda? Nicaragua, Cuba, Dictadura Venezuela. de izquierda o de derecha son dictaduras y uno las tiene que condenar en cualquier condición. Da lo mismo su condición ideológica. O sea, donde existe una dictadura, donde existan totalitarismo y donde existan violaciones a los derechos humanos, uno tiene que condenarlo. Oye, O sea, de eso no hay ningún matiz. y qué bueno saberlo, porque a veces en la izquierda se ven ciertas confusiones, en la derecha también, o sea, para que estamos con cosas. ¿Cuál es mi dictador favorito? Pero bueno, sigamos un poco con el tema de la campaña. Bueno, ahora es Jara, pero en un momento fue Toa, fue la candidata al PPD. ¿Qué pasó ahí? Yo soy viudo de todo. ¿Tú eres viudo de Toa? Es que yo la fui amando en la medida que fui creciendo en el PPD. Porque como partí muy chico, para mí todo esto eran grandes referentes que eran muy jóvenes en su minuto, pero a mí no me gustaba mucho al inicio, de joven, ¿no? Ella Ella y lo que ella representaba era de un sector que para mí dentro del partido era como más del Estado, ¿no? De los gobiernos, y por tanto era más el establishment. ¿Más pituca? No, era más establishment. Ya. Yo creo que de pituca poco, pero más establishment.
Pero yo fui creciendo y claro, yo soy una lideresa formidable, con ideas formidables, con capacidades formidables. Y uno también se va acercando de una manera distinta a estos líderes, ¿no? O sea, yo ponte tú antes, Vitar era para mí o el ministro de Educación y yo era estudiante, entonces era todo lo que no quería. Pero después yo evalúo a Sergio y le tengo un cariño enorme porque además su vida, su historia, cómo entiende la función del Estado con el gobierno, cómo se ha comprometido con el partido, las luchas que ha dado, puta, solo es digno de mi admiración. Y lo mismo con Carolina Toa. Entonces la fui amando y después me tocó la oportunidad de ser parte de su comando, de ayudar en las negociaciones, de ser parte de su administración electoral. Y cada vez la amo más, debo decir. ¿Habrá sido un error de campaña enfocar la campaña tal vez demasiado en el Baco? ¿Tú dices por el restaurante? Sí. Yo creo que hay mucho aprendizaje de esa campaña, ¿no? Creo que igual tengo esa sensación que quizá hubiésemos hecho todo distinto y quizás tampoco hubiéramos movido mucho la aguja. ¿No crees tal vez que fue un error desde el punto de vista? Mira, te lo explico así mejor. Yo a veces creo que Carolina Toa sufrió el síndrome de masa en relación a lo que pasa en Argentina. La principal problemática que tiene Chile actualmente, la crítica que se hace al gobierno, tiene que ver con seguridad. Tiene que ver con seguridad independiente, que este gobierno ha sido el que más ha aprobado leyes, se dieron cuenta medio tarde y a golpe, pero ya empezaron, etcétera. Y resulta que tiran de candidata a la que era hasta ese entonces la encargada de la seguridad. Difícil romper esa imagen que tenía la gente. Y es lo que pasó a Massa. Argentina un despelote en economía y el gobierno dice, tiremos entonces al ministro de Economía y le fue como le fue. ¿Habrá pasado algo así? Puede ser. O sea, yo creo que Carolina Toa asumió todos los costos de la gestión del gobierno. Y Jara no, pues. Y por supuesto, eso le generó un costo que fue difícil sacarnos. Y no logramos sacarnos eso. Es una de las miradas. Pero creo que quizás también hay otra mirada que es que nuestro mundo, la centroizquierda, el socialismo democrático, todavía no está representando algo. No le ofrece con claridad y con nitidez un proyecto a la ciudadanía. Y pasa por rostros, pasa por nuevos rostros, nuevas generaciones, y pasa también por tener un relato concreto, ¿no? Cuando Lago y Bachelet fueron gobierno, ofrecieron cambios reales a las personas y mejoraron la vida de las personas y generaron políticas que, para bien o para mal, permitieron tener un montón de cambios sociales que, entre otros, me permite a mí estar hoy día ser abogado y que haber estudiado y qué sé yo. Y creo que eso nosotros no hemos logrado tener, ni conectar bien con ese proyecto, ¿no? Y Carolina trató de instalar un proyecto nacional, un proyecto con una mirada patriótica, desde la patria en su amplio aspecto, y eso no lo logramos. Creo por parte de los ecos de asumir las culpas de un gobierno, pero porque no estamos siendo opción. Porque pareciera ser que tenemos los mismos rostros, pero hay muchos. Lo que pasa es que cuesta visibilizar también a las nuevas generaciones. ¿Qué fue de ella? Está resolviendo sus temas, por supuesto, después de todo este tiempo tan intenso y de las derrotas que siempre duelen. No, y ahora renunció Marcelo, deben pasar regio. Deben estar pasándolo bien, saludos. Bueno, que aprovechen de descansar. ¿No? Oye, sigamos un poco con el gobierno. ¿Tú te consideras oficialista o es más oficialista el Frente Amplio? Sí, yo creo que el Frente Amplio es mucho más oficialista. ¿Y qué los diferencia? Ahora, yo me he venido siendo más oficialista ahora último que al inicio. ¿Te ha ido cayendo mejor el presidente Boric desde que asumió? Sí, pero además tiene que ver por una historia. Yo creo que la política es de relaciones personales, como todas las actividades humanas, y cuando tú no tienes relación con los dirigentes del Frente Amplio, como en mi caso, era difícil construir confianza, acercamiento, y por lo tanto se te hacía difícil irte sintiendo parte. Y en la medida que este gobierno ha avanzado y que el liderazgo del presidente Gabriel Boric ha sacado adelante una coalición muy amplia como la que tenemos hoy día, o esta alianza de gobierno con estas dos coaliciones, creo que eso ha permitido irnos a hacernos mucho más parte del gobierno hoy día terminando que cuando comenzamos. O sea, recuerda que entramos casi por la ventana, ¿no? Básicamente. Y sobre todo el PPD. El PPD creo que entró por el techo. Pero... Sí, como por precipitaciones, o sea, hasta por lluvias. Yo me acuerdo cuando el Frente Amplio, por ejemplo, ninguneó al PPD al momento de la inscripción de quién iban a formar parte, o sea, de la lista, y con un ninguneo terrible al PPD. O cuando nos vetaron. Sí, cuando los vetaron, por los vínculos con SQM, que Ponce Lerú, que toda la cuestión. ¿Cómo se lima esa aspereza? Porque pasan de eso
a tener un presidente de Frente Amplio con una ministra del Interior PPD, po. ¿Cómo se logra eso? O sea, yo creo que en eso Carolina ayudó mucho. No se hubiera logrado limar todas esas asperezas sin Carolina en el gobierno. Porque yo siempre digo, Carolina es la mejor de las nuestras, puesto en el cargo más importante del gobierno, junto con Marcel, dándole soporte, gestión a la gestión del gobierno del presidente Gabriel Boric. Y eso ayudó mucho, permitió mejorar las relaciones, pero también fuimos construyendo confianza. Fuimos viendo que lo que queríamos no era tan distinto. Podría ser que teníamos maneras distintas de aproximarnos a la construcción de ese derecho o de esa mejorarle la vida a las personas. Y por lo tanto también fuimos derribando mitos, ¿no? Ellos, yo creo que más ellos que nosotros. Oye, porque también una parte de los sectores del Frente Amplio son hijos y herederos de la Concertación. Sí, pues son los hijos. De muchos líderes, ¿no? De muchas figuras relevantes. Entonces, ¿cuál es la diferencia entonces de la izquierda que presenta el Frente Amplio con la izquierda que presenta lo que alguna vez fue la Concertación? Porque ahora están unidos en una lista, bueno, la Federación y todo eso por otro lado. Pero, ¿qué diferencia? Que el votante de izquierda va a decir, ¿por qué voto por esta izquierda y no por la otra? A ver, primero, nosotros nos situamos desde la centroizquierda, ¿no? Y dentro de la socialdemocracia como norte. Yo creo que en eso el Frente Amplio todavía no tiene claridad en cuál es el tipo de izquierda que quiere representar. Yo entiendo que hay muchas, ¿no? Sí, pues, hay izquierda marxista, izquierda trotskista, izquierda autónoma libertaria, en fin. O izquierdas más socialdemócratas como la que nosotros aspiramos a representar. Y es un poco la definición que el Frente Amplio tiene que definirse ellos mismos, ¿no? Pero también yo creo que el Frente Amplio es un fenómeno cultural, de un minuto de Chile, ¿no? Y que por tanto hay una generación que lógicamente se asocia al Frente Amplio como el PPD fue entre el 90 y el 2000. Entonces toda la élite cultural y académica estaba en el PPD porque era como el partido moderno y nuevo de este y ahora lo es el Chile. Frente Amplio, digamos. Yo hoy día creo que lo es el Frente Amplio o lo eran los tres partidos que fundaron el Frente Amplio. Hoy día ya tienen varios de ellos 16 años, ¿no? O sea, tampoco es tan nuevo, ya deja de ser novedad. Y por lo tanto, como todos nuestros partidos del progresismo, entendemos que somos necesarios juntos y no individualmente. Eso es el gran desafío de lo que viene para mañana, ¿no? ¿Consideras que el presidente Gabriel Boric une dentro de la izquierda? Yo creo que él sí. Lo que pasa es que el presidente Gabriel Boric creo que ha logrado una superioridad mayor a los partidos del cual proviene. Como líder unificador tal vez, porque hace trata poco con de las unificar. listas trató ahí también como, oigan, pónganse de acuerdo. O sea, hizo un gran llamado a tener una sola lista. No funcionó. Sí, es lamentable. Yo creo que habían partidos que tenían sus tesis y sus definiciones tomadas de antes. ¿Y cómo viste esto, lo de la Federación Regionalista Verde Social, más allá de separarse de la lista conjunta, sino que por el festival de gente que llevan? Es como un line-up de Lollapalooza. Encontré gente de derecha, gente que estuvo en las protestas, gente que... Calisto entre medio. Lo dices tú, no yo. Vittori, o sea... ¿Qué onda? Porque sigue siendo una lista supuestamente que apoya a Jara, la candidata de ustedes. ¿Qué pasó ahí? O sea... Bueno, es algo que le toca responder a la gente de la Federación y de Acción Humanista. Pero es poco explicable que terminen llevando a Calisto como un candidato que iba a apoyar a Matei, que siempre fue oposición... y que dijo abiertamente aquello y termina en la lista o en un cupo de la lista más a la izquierda que la lista oficialista, ¿no? Yo igual encuentro que está más a la izquierda esa lista. Entonces porque además recordemos que esa lista iba a ser como con igualdad, con otros partidos. Y al final, ¿no? Es... con los otros partidos que parte de ellos también apoyan a Janet Jara. Al final es Acción Humanista con la Federación Regionalista Verde Social. Exactamente. En contra, hay que un buen nombre de partido porque es impronunciable. La sigla, como también pronunciarlo completo, te pones 2 días. No sé. Ahí como que muy, muy extraño también esa pyme. Oye, ¿cómo ves el riesgo del auge de las ultraderechas en Chile? Yo a veces siento que la izquierda demoró en darse cuenta de este tornado que venía porque cayeron mucho en que lo que había que preocuparse como prioridad país eran, no sé, talleres para gatitos veganos de macramé. Y venía un torbellino de ultraderecha brígido y ¿no habrán confundido las urgencias con la importancia de las cosas? Sí,
pero, o sea, yo creo que tenemos que analizar en la situación en la que estamos, o desde dónde venimos, ¿no? Estallido social, procesos constitucionales fallidos, ambos, nos farreamos, o algunos más que otros, se farrearon la gran oportunidad, o nos farreamos la gran oportunidad de cambiar las cosas para allá y para allá, ¿no? Te pasaste 3 pueblos para allá y 3 pueblos para el otro. Y queda muy con la misma. Entonces, chucha, para esto, claro. Claro. Sigamos modificando lo que tenemos, ¿no? Entonces, creo que nos costó ver que el riesgo del autoritarismo, de la regresión en derechos sociales, era brutal. Y que tal cual como pasaba en el resto del mundo, en Chile también está pasando. Y con mayor profundidad de lo que uno piensa y cree. Yo igual comparto eso. A mí me da terror porque yo digo, por eso la unidad es tan necesaria, por eso a todos nos costó. Porque lo que está en riesgo son avances, son verdaderos avances, que al pueblo chileno les costó una enormidad. Cuando la ultraderecha, que además a la gente no le dice nada, ¿cachai? ¿En qué sentido? Que no alcanza a asociar a la ultraderecha como un riesgo, como un problema real. Comparto como eso. ¿En qué se traduce la ultraderecha? Yo comparto eso, pero no ves que tal vez tiene que ver con que ellos tal vez han dado una respuesta en su propaganda, en su campaña, etcétera, muy duro en torno a la seguridad, de recordar las fronteras, la migración, y por otro lado la izquierda, a ver, reconozcámoslo, siempre ha tenido complicaciones para ver el tema de Carabineros, la policía, sobre todo después del estallido, y muchas figuras de izquierda ahora pesan con sus propias palabras de Twitter de aquella época. Sí. ¿Cómo hace la izquierda para decirle a un pueblo, a una ciudadanía, que ellos también ven la seguridad y la dureza necesaria tal vez para enfrentar lo que está pasando, porque se le cree más a la derecha? Con esa palabra, y siendo honesto en el discurso, y diciendo que esto es una principal preocupación y necesidad, y que antes quizás no lo era, pero hoy día sí lo es. Y antes no lo era porque el Estado no vio venir lo que estábamos. O sea, el Estado no se fue capacitando ni fue generando las tecnologías necesarias ni la inteligencia necesaria para afrontar el crimen organizado, para afrontar el narcotráfico. Fuimos siempre pensando, no, somos los jaguares de Latinoamérica, los mejores de la región, nosotros no tenemos los niveles de corrupción que tiene el resto, no tenemos... Y nos fuimos dando cuenta. Puta, de repente somos latinos, nos acordamos que éramos latinoamericanos. Pero, o sea, latinos por completo, claro. Y también teníamos los mismos problemas, y bueno, empezaste a atacar uno por uno, pero hay cosas que llegaste más tarde. Y obvio, en el fenómeno completo de la globalización, los delitos son cada vez más transfronterizos. Sí, y por lo tanto parten en un lado y terminan en un país completamente distinto y requiere mayor condiciones, mayor preparación, mayor capacidad, mayor formación. Y nosotros seguimos teniendo, no sé, una policía, carabineros, otra policía de investigaciones y nada más. Y quizás lo que tenemos que tener es la reflexión de cuántos tipos de policías necesitamos. Porque el mismo carabinero que uno prepara para cuidar el tránsito, el que termina después siendo prevención y combatiendo al delincuente, o el mismo carabinero que te cuida el tránsito, el que lo pone en la frontera a cuidar la frontera, es una reflexión que tenemos que dar en general. Como que falta mejorar la escuela, tal vez, o la especificación, o dónde estén cada uno según sus capacidades. Y primero tener escuelas de formación de carabineros en todas las regiones, no hay. Eso es verdad, todo centralizado. Hay en pocos lados, ¿no? Hace poco se iba a inaugurar una a través de lo que hizo el gobernador Carvajal en Tarapacá. Pero eso hay que replicarlo también y por lo tanto implica tener mayor dotación. Pero hay que dar una reflexión de, a ver, ¿cuál es la capacidad de armamento que tiene el narcotráfico? Es brutal. ¿Y cuál es la capacidad de armamento de nuestras policías? ¿Estás temblando? No. Ah, ya. Sí, no te estoy escuchando. Creo que sentí un temblorcito. Y por lo tanto, ahí tienes que tener una policía táctica, entonces que tenga capacidad de entrar y de enfrentarse a quienes tienen alto nivel de fuego. ¿Y cómo convencemos a la gente de que las izquierdas son capaces de poner esas medidas? Repitiendo esto 1 y 2 veces y haciendo, ¿no? Cumpliendo. O sea, lo que hizo este gobierno con Carolina Toá y el presidente Gabriel Boric es parte de empezar a sembrar esa confianza. Oye, te voy a sacar un poco de Chile abordando algunos temas internacionales y voy a partir con uno que yo creo que el comando de Jara, la campaña y todos ustedes tal vez no han dimensionado el riesgo que puede significar eso, porque es algo que no se puede controlar desde acá. Y es lo que está pasando en Venezuela. Está el Ronald Reagan, el portaaviones, hay unos buques destructores, hay creo que 5.000 Marines, F-16, F-35, que son ya una cuestión que vuelan solas.
la posibilidad de que en los próximos meses, durante este periodo, Maduro caiga o pase algo heavy, es bien probable. ¿Cómo lo van a ver acá? Porque mediáticamente va a ser algo muy negativo para la imagen de las izquierdas acá, porque muchos de tu sector ahora lo niegan o dicen otra cosa, pero hasta selfie con Maduro y Hugo Chávez, po. Bueno, en mi caso yo siempre he tenido la misma opinión. Creo que las dictaduras son dictaduras y todas las dictaduras se tienen que acabar y se tienen que terminar. Yo creo en los procesos pacíficos y de ninguna manera en la vía armada para la solución de ningún conflicto, ¿no? Porque eso va a ser tema. Imagínate, Estados Unidos se mete en Latinoamérica. Eso va a ser tema. No quiero ni siquiera pronunciarme ni en favor ni en contra porque creo que son otras consideraciones totales, que también hay un juego geopolítico entre medio, no sé cuánto vaya a ser real o no, creo que más tiene que ver con una situación disuasiva que con otra cosa, como gran parte de las cosas que hace Trump, ¿no? Amenaza con grandes aranceles y terminamos con negociaciones que tienen que ver con mejorar su posición negociadora. Es que él negocia a través de la hipérbole, sí, claro, de la exageración, como te voy a sacar el 200%, pero en realidad quiere el 100 o el 50%. Claro, y dame ya, cerremos en el 5, no, y no te voy a subir el cobre porque en realidad me afecta a mí. Listo. Bueno, dentro de esta cuestión, Estados Unidos también pudo poner sus buques y sus cuestiones en las costas venezolanas porque los buques rusos que habían ahí los sacaron. Yo creo que lo que hablaban en Alaska, más que Ucrania, era Venezuela. En ese sentido, en volada te toca a ti ser parte de la Comisión de Relaciones Exteriores. ¿Qué hacemos con las posturas que ha tenido este presidente en torno a Ucrania y Israel? ¿Las mantienes? ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que habrá un cambio si es que gana la derecha en cuanto a esas posturas de Estado? Yo creo que en general la política exterior en Chile ha sido bien permanente, ¿no? Y eso siempre ha sido una política de Estado. Yo soy partidario de que trae un consenso entre todos los sectores y los actores, uno tiene que mantener las políticas de Estado. Decir no a la guerra y a los conflictos bélicos donde solo generan hambruna, muerte y perjuicio, eso es más que cualquier situación política puntual. Es un principio de vida, de humanidad. Y uno tiene que oponerse a la guerra cualquiera sea su condición, más allá del país chico que seamos o no, ¿no? Son gestos políticos que finalmente benefician un sistema internacional. Oye, ¿y qué hacemos con la propuesta de Janet Jara que ella quería romper relaciones con Israel? Lo dijo en un momento en un debate. ¿Tú estás de acuerdo con esa postura? No creo. Yo aquí discrepo de mi candidata, ¿no? Yeah. Yo creo que no es necesario romper relaciones con ningún país en general. Uno tiene medidas diplomáticas que puede tomar para generar presiones internacionales, sobre todo en conjunto con otros actores. Me parece que aquí el multilateralismo para ejercer estas medidas de presión en conjunto con otros es fundamental, sobre todo para evitar la guerra, para evitar los conflictos bélicos y para evitar que niños, que personas como uno que viven este flagelo, ¿no? Que finalmente siempre son los más afectados, dejen de tenerlo. Y es terrible. En realidad es realmente brutal. Yo estoy de acuerdo con eso de no cortar relaciones diplomáticas con Israel. No lo digo por estar en contra de Janet Jara, por querer estarlo. No. Es que, ¿qué pasa si ya cortamos relaciones diplomáticas con Israel? No hay embajada y pasa otro atentado o una revolución. Los chilenos allá, ¿a dónde recurren? Sí, claro. O sea, es poco estratégico. Yo sé que mucha gente cercana a la izquierda está súper en contra de Israel, por las razones muy, muy lógicas, y en pro de Palestina, pero yo veo un error cortar relaciones. O sea, los problemas que han habido en Chile ahora, que no tenemos relaciones con Venezuela, producto de todas estas cuestiones, es un caos. O sea, yo tendría relaciones con todos los países del mundo. Yo igual, yo tendría embajadora y trataría de tener relaciones diplomáticas estables, embajador con Bolivia. O sea, eso está interesante porque para la gente que no sabe, el único país en Latinoamérica con que nosotros, chilenos, no tenemos embajada es Bolivia. Así es. Y igual encuentro que tenemos que tener. O sea, nos llevamos pésimo, pero... Sí, pero tenés que tener igual. O sea, yo estoy de acuerdo con eso. ¿Qué es? No solo el cónsul, no sé en qué estado estamos hoy día, pero... Creo que es consulado, creo que solo tenemos un consulado. Entonces, pero no, tú tenés que tener embajador, ojalá en todos lados. Obvio, no tenemos todos los recursos necesarios para financiar embajadas en los 113 países del mundo, no sé. No, pero, estoy de acuerdo ¿por qué con Bolivia, que es un país limítrofe, no vamos a tener un embajador? Claro, pues, o sea, de hecho yo prefiero llevarme bien con quien nos llevamos peor, en el sentido de mejor hay que tenerlo cerca, ¿cachai? De hecho, yo creo que si tuviéramos relaciones diplomáticas con embajadas, las cosas estarían mejor. Tendríamos un vínculo, una forma Lo que pasa de conectarnos. Que todo el conflicto, quizá hoy día menos por la situación propia que vive Bolivia, pero
el conflicto de Mar para Bolivia durante tantos años abierto, después la cosa del río, ¿no? Y ganamos. Que ganamos. Todo eso te genera un ambiente de hace muchos años que impide tener buenas relaciones. ¿Tú no tenías drama con los bolivianos? No. Con Bolivia. Ya. O sea, en realidad no tengo drama con ninguno. Lo que uno tiene que entender es que tiene que defender los derechos y los intereses de Chile. Yeah. Y para eso, la mejor manera de tener es ir creciendo en relaciones, ¿no? Con Argentina logramos tener además agregados militares en conjunto. Todas esas son muestras de confianza, de avance, de crecimiento en materia que sobre todo con nuestros países limítrofes son completamente necesarias. Y siguiendo con los países limítrofes, ¿cómo ves la relación del presidente de Argentina con nuestro presidente? Porque vino acá y ni lo saludó, po. Y Argentina tenemos, o sea, todas nuestras fronteras con Argentina básicamente, y corrígeme si me equivoco, pero yo siento que estamos en el peor momento de nuestras relaciones, no porque nos llevemos mal, sino porque no hay. ¿Estamos como así? Yo creo que no hay en materia de presidentes, Ya. pero en el resto creo que todo sigue funciona. habiendo. Creo que ha habido capacidad de construir relaciones que van más allá de los líderes de turno, ¿no? Relaciones de las Fuerzas Armadas, relaciones de cooperación del mundo civil, de los diferentes partidos políticos también, del empresariado. O sea, yo creo que somos países que nos necesitamos ambos mutuamente y que si tuviésemos una visión política mayor, pudiésemos tener mucho mejor capacidad de negociador incluso con para afuera. Ahora, el problema es Milei. Sí, un personaje. Un personaje. Hay un mundo de la derecha que le va a hacer homenaje, ¿no? Sí, le gusta harto. Que le encanta ese modelo. Pero ahora que salió que la hermana coimeaba, yo no sé qué van a decir. Es que esa es la gran pregunta, pues yo no lo he escuchado defenderlo hoy día tanto como antes. Nada. Y yo no sé si ahora todos esos tours que hicieron para allá yendo a ver las experiencias. No, y hacen no como, sé si han como servido. congresos digitales y van y gritan. No, yo igual iría, como a ver. Bueno, pero como a mirar como allá hay un fenómeno que uno tiene que mirar. Por supuesto. La ultraderecha hoy día está siendo más internacionalista que cualquier otra. Pues están completamente coordinados desde España. Así es. O sea, eso es una realidad. Y ojo, no es patrimonio solo de la derecha, es de la izquierda también. Pero de que la derecha se activó, eso internacionalmente, eso es un hecho. O sea, claro, pero para la izquierda antes eso era más normal. es que siempre fue. Yo Espacio creo como que la derecha nunca se multilateralismo. había unido internacionalmente, más tanto como ahora. Pero hoy día la ultraderecha se unió mucho más que la derecha, porque la derecha tenía cierto espacio de organizaciones, pero que no tenían quizás mayor capacidad de injerencia. Hoy día sí se ve con mucha injerencia. Bueno, Pepe o José Toro, ahí lo van a encontrar en la papeleta. Como tú sabrás, yo viajé a Ucrania en 2 oportunidades. Estoy escribiendo mi segundo libro a propósito del tercer y último viaje, pero te tengo una copia donde puedes encontrar pero maravilloso. de mis 2 primeros viajes. Esto en modo agradecimiento de participar acá para conversar. Espérame, pero hagamos algo. A ver, ¿qué hacemos? Pero perfecto, ya, pues, vamos. Ahí podrás encontrar crónicas, historias y uno que otro chiste de un chileno metido en ¿Y cuál una es tu bomba. experiencia de eso? ¿Tu aprendizaje mayor? Más allá del riesgo, de lo difícil, del hambre, de... Que no hay que mirar tan mal de que Chile esté tan lejos de todo. Mira. Yo creo que esa es mi gran reflexión. Y que las guerras... Que eso es una providencia en nuestro caso. O sea, muchos dicen estamos lejos de todo, estamos lejos de todo. Mira, en esto, bacán. Y lo otro también me ha significado ser mucho más intolerante a la gente violenta. No solo físicamente, sino que a gritar y cosas así, porque de repente la sociedad no se van dando cuenta, normalizan esta forma de expresarse, y si sigue así la cosa, de repente van a estar los golpes, que se lo merecía, es que se lo buscó y la cuestión. Y la justificación. Y de un rato para otro, yo voy a pasar a reportear guerra en Israel, en Ucrania, y voy a terminar reporteando acá. Claro. Y eso es a mí lo que me preocupa, me he vuelto muy intolerante a eso, no pacifista, sino que como, a ver, y este programa igual nace un poco como ante eso. Abrir un espacio y invito a todos los que llegaron hasta acá en la entrevista, que aquí conversemos, pues, bueno. Sí, es lo único que nos diferencia a los seres de como especie animal del resto de los animales. O sea, yo comparto que con diálogo, con conversación y con la generación de acuerdos es la única posibilidad de salir adelante, no tener ni otra. Pero cierto sector de la política empezó a poner mucho esta cuña de la cocina y todo de la cocina. Si hay cocina política que está mal, por supuesto. Pero hay una que es normal, que tienen que juntarse a conversar, pues. Yo defiendo la cocina. Es buena la cocina. Es que Te creo. No. Es que creo que es el espacio donde tú puedes lograr acuerdos. Porque tú logras los acuerdos en privado. Porque en privado tienes la capacidad como de desnudarte.
Es ¿no? que es verdad, es verdad. En público, tú al revés, te vistes y te pones corazas. Sí. Y por lo tanto, no logras Mm. llegar a acuerdo. Porque no quieres ceder. No, es que esa es la verdad, nadie quieren imponer. Y yo creo que eso al final nos va a llevar a un caos Así es. enorme. Ahora, obviamente la cocina pensando en los beneficios de Mm. Chile, de su gente. ¿Sabes dónde creo yo que está la principal cocina de Chile? La más power de todas, así, la más frigia. En Madrid. Ahí está. ¿Por qué? Porque, bueno, uno que vivió en Madrid salía a carretear, vaya a lugares y de repente te encontré con ilustres figuras, po. Que nadie los cacha allá, pero uno sí, porque es sapo. No, yo creo que es Madrid. Bueno, Es que a todos nos gusta Madrid, no, una es que vueltecita, ¿no? maravilloso, Sí. una escala Pero de uno unos días al pudo, menos. por lo menos. Pero bueno, José Pepe Toro, candidato a diputado del PPD por el distrito 10, Providencia y toda esa zona, Macul, también Ñuñoa, La importante. Granja. Muchas gracias por estar acá y muchas gracias a ustedes también por ver este nuevo capítulo aquí en Discrepemos. Si llegaste hasta aquí, te lo agradezco y te invito también a que te suscribas a este canal y lo sigas en Instagram como @discrepemos. Y bueno, si me quieres seguir a mí también, me puedes encontrar en TikTok, Instagram y Twitter como @JuanVallejosé. Nos vemos en un próximo capítulo.